Cuando pasan, por ejemplo, ahora hubo un concurso de precios por el materiales del Boulevard 24 de enero, en el cual nunca se trató, yo por lo menos no lo recuerdo, a lo mejor se me pasó, pero nunca... Bueno, los medios participamos de ese concurso. No, los medios, primero, los montos no dan para concurso de precios, pero que no se trate en comisión comunal semejantes decisiones, como que yo me entero por redes sociales, digamos, para claro. hacer. La ley te especifica que debe haber 2 reuniones mensuales y no existieron, hubo meses enteros que no convocaron. Es atendible porque estamos en medio de una pandemia. Yo comprendí eso, lo hablé con la comisión, les dije que entendía de que no nos estemos reuniendo como se debería, que yo no quería ser una piedra en el camino, que quería aportar. Dicho esto, lo quise llevar a la realidad, viniendo a este estudio, acompañando a la presidenta comunal en medio de una pandemia. En un momento álgido de la pandemia, ¿no? Esa es mi postura como oposición. O sea, hay momentos donde los argentinos debemos dejar las políticas partidarias y unirnos en un fin común. Creo que la pandemia supera todas estas cosas. Y así lo hice, lo expresé, vine, me senté al lado de la presidenta y dije que tiene todo mi apoyo en las decisiones, por más que a mí no me gustasen algunas, pero era una cuestión de que había que apoyar en ese momento. O sea, se habla, se discutía, podemos disentir, pero después el acompañamiento tiene que ser el 100%. En ese momento estábamos en una época en donde había mucho desconocimiento, mucho miedo, mucho temor. Lamentablemente hoy se perdió el miedo y la pandemia no es para perderle el miedo. Sí, igualmente hoy estamos peor que en aquel momento cuando viniste aquí a estos estudios. En cantidad de casos y en el escenario, ¿no? A nivel departamental, Carlos Pellegrini es, creo, el peor índice del departamento. A ver, tenemos... el 3 de mayo, creo, la placa esa, 1010, sí. 1016. Bueno, ahí había un error también. No sé qué tan veraz es la placa, hubo un error, porque creo que era 1010 y el de ayer era 1016 cuando había 20 contagiados. Tendría que haber sido 1026 contagiados. Después vi otro número que también que faltaba de los recuperados. La verdad que dejé de verlo porque... En realidad son indicadores, pero el trébol con el doble cantidad de gente tiene... ¿Vos no le crees a esa placa, por ejemplo? Yo creo que hay... creo que todo el pueblo mira cuántos contagiados hay el día y después para abajo no casi que ni lo miran, digamos, ¿no? Claro, 1016 casos positivos en la placa de anoche. ¿Y el anterior? Desde el 8 de septiembre. Bueno, el anterior... ya te lo digo. Creo sí. que era 1010... y hubo 26 contagiados, serían 1026, creo que debería decir, y dice 1016. Claro, de anoche 16 casos positivos, 3 negativos, pero todos estos de ayer son resultados que han ido llegando de los PCR. Claro, por eso, la suma no da, debería ser 1026 la placa de ayer. Claro. Y después hubo un error, aparte de esta placa, o sea, están los contagiados del día, pero que no están incluidos todavía en los casos activos, ¿no? Entonces vos al día siguiente tenés que sumar los activos más los contagiados, claro, menos los recuperados. Pero siempre se descartan, digamos, aquellos que ya están recuperados. Claro, bueno, y el día del 2 al 3 hay un recuperado menos que lo que debería ser. La verdad que lo hice esas cuentas para comparar lo que pasaba con el trébol, por ejemplo, que nos llega a 2000 contagiados desde el comienzo. Nosotros con la mitad de habitantes o menos de la mitad tenemos 1020, o sea, realmente lo nuestro es crítico. San Jorge, por ejemplo, tiene 2.285 casos desde el inicio de la pandemia y el trébol tiene 1.094 de alta. Claro. Es como que para la cantidad de habitantes dentro del departamento es la peor situación.
creo que el Trébol en fallecidos tiene 13 fallecidos, nosotros tenemos 20. Cañada Rosquín tiene 17, el Trébol tiene 17 fallecidos, San Jorge tiene 47 fallecidos, por citar algunos, sí. Por eso, en nivel de población, si lo miramos desde ese punto de vista, Carlos Pellegrini es el de la peor situación. Bueno, lo dicho por Marina ahí donde estás vos en estos momentos, dicho en nuestros micrófonos por Marina, a ver, lo que se señala desde las autoridades de la Junta de Protección Civil es que en Pellegrini se hace mayor cantidad de testeos respecto a otras localidades. Mira, lo que se habla en la localidad también es que hay muchos casos que fueron positivos, que se conocen positivos y nunca se testearon, nunca estuvieron en las placas. Yo creo que eso pasa en toda la localidad, no creo que haya más testeos en una que en la otra. Nadie quiere tener contagiados en la localidad que no estén testeados, que no estén. No creo que haya alguien que diga, bueno, yo quiero ocultar cifras para quedar mejor. Sí, sin duda, sin duda. No lo veo en el espíritu de ahora ninguno de los gobernantes. Martín, vos lo adjudicás, por ejemplo, a que a nivel de Pellegrini se le perdió el miedo. Para mí sí, para mí eso es duro, es difícil, pero para mí es solo ver, qué sé yo, no soy muy de dar vueltas ni nada por el estilo, siempre soy más hogareño. Pero un domingo salí a dar una vuelta en auto y vos ves la plaza llena de gente con una densidad mayor a lo permitido, lo que se habla en todos lados, y muchos o casi todos sin barbijos. Entonces da a la simple vista que no le tenemos miedo, y la verdad es que eso es muy, muy lamentable. Deberíamos estar todos con precaución, con cuidados, no es para generar pánico, pero deberíamos tener mucho más respeto a lo que es la pandemia, porque después vienen, recordemos el principio, había inspectores de tránsito recorriendo negocios para ver que gente tenga el barbijo, teníamos cerrada la localidad con un solo paso y tomándole la temperatura a cada uno que entraba y salía, fumigábamos con lavandina, no sé, cloro para los vehículos para tratar de qué cosa, de ese miedo, ese pánico a la nada. O sea, hoy encontrás negocios en donde gente ingresa y no se pone el barbijo y le dicen y bueno, ya busco una cosa y me voy. O sea, como sociedad realmente estamos en un momento crítico, pero y yo creo que se ve en todos lados. Y para ir volviendo a lo anterior, que uno decía, la minoría hoy no tiene... Espera un segundo. Sí. Me dicen, quien redacta las placas, me dice, el error de la placa de hoy fue mío. Asume el error quien redacta las placas, dice, pero de cualquier manera, dice, están muy susceptibles a un error en lo que va de la pandemia, dice, no me lo perdonan. Me señalan con respecto a esto. Otro mensaje dice, por la cantidad, si en Pellegrini sigue así, en pocos meses, dice, tenemos inmunidad de rebaño, por la cantidad de contagiados, dice, hay muchos más por los asintomáticos, me dice otro oyente, y desde a un mensaje de Marina, dice, es un error matemático, y puede suceder cuando los médicos están trabajando hasta las 22, dice. Lo que pasa que en el resto de las localidades es que nadie hisopa lo que se hisopa a nivel de Pellegrini. Dice, y si lo hacen, cobran, acá son gratis porque los hisopados los afronta la comuna. Son más de 200.000 pesos que gastamos en hisopados, nos dice Marina Bordigoni, con respecto al tema. Sí, en comisión comunal se trató los costos del hisopado, por hisopado al profesional. También llegan subsidios de provincia para
para temas COVID. ¿El profesional cobra por hisopado realizado? En la comisión comunal que se trató ese tema, sí, cobraba por hisopados. No, te digo, no llaman constantemente. Yo creo que ese contrato ya se venció, me parece, o lo deben haber renovado. Eso es lo que digo de la minoría, digamos. La minoría hoy lo llaman por un tema y ese tema se pierde, se diluye. No hay reuniones de comisión constante. Por lo que me planteaba Marina y la comisión, en años anteriores la minoría no participaba. Yo voy a todas, creo que falté 2 reuniones de las que me hayan convocado. Claro. Esta noche tenemos reunión de comisión. Trato de estar. Lo que planteo es lo siguiente. No lo dije como que era un error que hace a la pandemia el error de la placa. Lo que estoy diciendo, o yo empecé a marcar, es que lo comparé con las otras localidades y me di cuenta de ese error. No estoy creyendo de que por esa placa vamos desconfiando, digamos. No, ni desconfiando, ni creyendo de que eso influye en la pandemia. Simplemente son elementos para tener estadísticas, que las estadísticas sirven para comparar y accionar en esa estadística. Creo que es eso. Por ejemplo, se suspendió el censo 2020 por pandemia. Volvió el fútbol, volvió todos los deportes, volvieron los cines, volvieron los teatros y no volvieron a hacer el censo. Y el censo, los datos censales, nos sirven para evaluar qué políticas públicas a actuar. Entonces, lo que digo es, estos datos son para evaluar qué políticas debemos implementar. Si estos datos se disparan, si la localidad de Pellegrini es una de las peores del departamento, debería haberse tomado otras actitudes. Lo que planteo es eso, teniendo los datos, debemos tomar políticas públicas. Para mí el que no haya habido censo es un error garrafal. Pero nos perjudica como pueblo también. Digo, el último censo lo tenemos de 4.400 y pico personas y hoy estamos arriba de 7.000. Sí, justamente... Casi duplicando, ¿no? No hay datos concretos de que sea arriba de 7.000, no existe datos. Lamentablemente es lo que nosotros creemos. Sí, pero hay referencias, Martín, de que estamos en ese número. Pero los estudios estadísticos nos dicen si la inferencia estadística hoy, a ver, yo lo digo sin ser especialista en el tema, pero yo voy a dimensionar un arreglo local de un pueblo, yo tengo que dimensionarlo a 25, 50 años. ¿Qué se hace? Una pequeña fórmula de decir, bueno, ¿cuánto creció en 10 años el pueblo? ¿Cuánto va a crecer en 30 años para adelante? Si hago ese número, hoy Pellegrini debería tener 200 personas más, y no es real. Es lamentable que no pase. Pero, por ejemplo, en el 2010, en el censo 2010, la población mayor de 20 años, el 60% de esa población no tenía los estudios secundarios terminados. La población mayor de 18 años, el 15% no tenía los estudios primarios terminados. ¿Qué hicimos desde el 2010 hasta la fecha para mejorar la educación en nuestro pueblo? Es eso lo que planteo. Nosotros tenemos datos, o sea, termino metiéndome, por ejemplo, 2019 al 2020, uno ve el gasto que hubo, no podríamos llamarlo gasto, pero el 2019 la comuna erogó para becas de estudio, cultura y deporte 420.000 pesos. Ahora vos no lo considerás como una inversión, digo, en materia educativa. Es por eso mismo, el año más difícil, el año de 2020 de la pandemia, se sacó presupuesto de educación, cultura y deporte. En lo que fue la ayuda a las cooperadoras, se sacó presupuesto de eso. Cuando nosotros teníamos que hacerle más fuerza, a darle más presupuesto a la educación con este problema de conectividad que tenemos en nuestras localidades. ¿Vos considerás de que se recortó ese importe? Se recortó. Cualquier pelegrinense hoy, si hay algo que no se discute, es que está todo en las páginas de internet de la comuna. Hoy cualquier pelegrinense puede bajar la ejecución presupuestaria. Si uno mira 2020, en el 2020 se gastó, o se invirtió, como quieran llamarlo, una erogación, 3 millones de pesos
en parques, paseos, plazas, para ponerlos lindos, y realmente se mejoró y Pellegrini está mucho mejor. Pero para construir cloacas, 140.000 pesos. Cuando estábamos en un momento de crisis de salud, la cloaca es salud. O sea, esas diferencias son las que tenemos que marcar de gestión. Nadie puede decir, no, la gestión de Marina en términos generales es mala. No, yo creo que fue positiva. En eso creo que la mayoría del pueblo no lo discute. Lo que dice es, bueno, ¿es el pueblo que nosotros queremos a futuro? Menor plata en educación, menor plata en salud, como es cloaca, porque hay que relacionarlo directo. Cloaca no es infraestructura, es salud. Y más plata en plazas y parques y paseos. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir con datos objetivos que están. Para eso se necesita la estadística, para eso se necesitan los indicadores sociales, que para mi punto de vista el gobierno nacional se equivocó en gran medida en no hacer el censo. O sea, volvieron todos, hoy no vas a salir hoy a hacer un censo en el peor momento de la segunda ola. Hubiera dado posibilidad de pautas importantes, ¿no? Claro, son las formas de hacer políticas a largo plazo, sin datos. O sea, ¿cómo lo evaluamos? O sea, yo lo que creo es que hay que profesionalizar mucho más los gobiernos locales, por más chico que sea la localidad. ¿A dónde apuntamos? Hace poco se discutió de que queríamos ser ciudad o si queremos ser pueblo. ¿Cuál es tu opinión? Nadie quiere discutir si es ciudad o pueblo. Yo quiero saber cómo vamos a hacer de ciudad o cómo vamos a hacer de pueblo. ¿Qué aspiramos? ¿Aspiramos a un pueblo más educado, más capacitado? ¿Aspiramos a una ciudad más educada, más capacitada? ¿Cómo tenemos que readecuar los presupuestos anuales de las gestiones comunales? Hay comunas... Ahora, tengamos en cuenta, si pasamos a ser ciudad, el ingreso indudablemente que vamos a recibir es mucho más importante. Sí, también vamos a tener un costo de político. Vamos a tener concejales que van a tener su costo para sinceramente, en una localidad tan chica, tener concejales que vayan y se reúnan una vez a la semana y tengan su presupuesto para gasto y más gasto político. Y la verdad es que yo ya estoy un poco cansado de esos gastos de política. La verdad, es más, yo creo y creo que no debería... Para mí este año, hablando todavía en la segunda ola de pandemia, estamos hablando de elecciones. Para mí, sinceramente, los políticos que están hoy ejerciendo el ejecutivo y legislativo deberían haberse puesto de acuerdo y haber dicho, no, en medio de la pandemia no podemos armar un cronograma eleccionario, no podemos gastar toda esa cantidad de plata en elecciones, hagamos un acuerdo, pongámonos la bandera argentina una vez en el pecho y parimos las elecciones. Y total, a ver, en las asociaciones, el Club San Martín, que iba a cambiar sus directivos, no lo pudo hacer porque por pandemia. O sea, ahora los políticos, nadie dice, bueno, llevémoslo un mes más. Pónganse de acuerdo, podemos llevarlo al 2022 tranquilamente. O sea, no influye. La verdad que eso cansa a toda la gente que está de a pie, que no se mete en política. Y justamente lo que queremos es que se meta más gente en política. Yo saludo a la gente del PRO, que lo veo muy bueno que estén participando. Lo hablé con Daniel Prato en las elecciones. Le digo, me parece fantástico que haya en cada una de las mesas un fiscal del PRO, porque eso hace movimiento. Si bien yo no comparto los ideales, pero hace a la democracia, hace a generar más diálogo, a generar más ideas, más gente comprometida por una sociedad mejor. Vos celebrás esto de que los peregrineses tengan una opción sí, a nivel del PRO. Sí, por supuesto. Nuestra presentación, a ver, seamos sinceros, yo era una persona muy poco conocida en la localidad, muchos me perdieron el rastro, yo me fui a la universidad, me recibí ingeniero, trabajé en Angélica, trabajé en San Jorge, trabajé en un montón de lugares, Cañada, Rosquín, y ¿qué dijimos en ese momento? Nos reunimos, necesitamos darle una opción a Pellegrini para generar o fortalecer la democracia. Ese era nuestro objetivo en la elección. Sabíamos que corríamos con una gran desventaja. En ese momento era el planteo de presentarnos, empezar a trabajar, generar nuevas propuestas, nuevos puntos de vista, donde queremos, que es más o menos lo que estuve diciendo. Nosotros creemos en un pueblo con mayor educación, mayor trabajo, mayor oficios, más oficios,
Creo que eso es importante, o sea, no hace falta generar profesionales porque estamos perdiendo los oficios también. O sea, zapateros queda uno. Ya no hay, sí. Plomeros quedan pocos. Plomeros quedan pocos. O sea, hay muchísimos trabajos, oficios que deberían generarse. Cuando yo te di cifras que en el 2010 teníamos un 60% de la población mayor de 20 años que no había terminado su estudio secundario. ¿Qué queremos como pueblo? O sea, hoy cualquier persona que vaya a trabajar al campo con los tractores de última tecnología necesita por lo menos entender o tener conocimientos básicos de tecnología, y tecnología bien entendida, no redes sociales, porque redes sociales las podemos manejar cualquiera, o sea, cómo manejar otra tecnología de trabajo, necesitas capacitación. No hay capacitación, no es solo del pueblo, pero lo que digo es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer de nuestro pueblo? ¿Cómo lo queremos ver en el futuro? Más que ciudad o pueblo. Yo realmente no considero que... Ahora, no estás en contra, digamos, de que se avance hacia una ciudad. Mira, no cumplimos con todos los requisitos. Avanzar con una ciudad sería un mayor ingreso por ser ciudad, pero también el gobierno nacional, el gobierno provincial plantea autonomías comunales, autonomías municipales, que es exactamente lo mismo sin tener el costo político que hoy tendríamos de ser ciudad. Entonces prefiero lo que me está planteando el gobierno provincial con esa autonomía. Vamos a apuntalar, la oposición debería estar... Eso fue otro tema. En el 2019, cuando Lifchit presenta una reforma de la Constitución provincial para mejorar, esto de 2 años de la comuna realmente es estresante, yo lo hablo siempre con Marina y con el grupo. O sea, si ellos gobiernan un año y al otro año ya tienen que empezar a hacer elecciones. La verdad que debería cambiar eso, no debería haber duda, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? O sea, en ese momento nosotros éramos la oposición, decíamos que no era el momento, que no había que sacarlo tan así a las vueltas, había que tratarlo bien. Nunca se trató, o sea, ¿no? Desde la oposición, ellos, el Frente Progresista, que lo quería sacar rápido y a toda costa, hoy ya no lo dicen más. Entonces como que siempre el juego de poder y a ver cómo quedan bien parados uno o el otro, sean de mi partido o del otro partido. Claro, a propósito de tu partido, me dicen, si quiere un pueblo educado que le diga a su gobernador, dice que apueste a la educación de clases presenciales, dicen es la provincia quien debe ocuparse de la educación y no la comuna. Yo no creo que sea solo de la provincia. A ver, si estamos peleando de que queremos ser ciudad para tener más presupuesto, hay, por citarte ejemplo, General Lagos está planteando un polo educativo. Había otro lugar que cerca de la zona de Rosario que la comuna generó una escuela técnica. O sea, no creo que solo sea... Es más, Pellegrini, ¿cómo nace? ¿Cómo me cuentan? Yo no estaba en ese momento, pero ¿cómo me cuentan que nace el secundario? De la voluntad de los pelegrinenses que no tenían secundario, que tenían que viajar, se unieron, se juntaron, había una buena relación con la iglesia, generaron esa escuela secundaria, lo generaron desde el pueblo, no es que vino un gobernador y dijo, acá vamos a poner una escuela secundaria. Yo creo que eso es un error, es un completo error, creer de que eso no es responsabilidad de los gobiernos locales. Creo que la capacitación y hacer cosas para un pueblo más educado, más culto, con más capacitaciones en oficios, es parte nuestra, sale de nosotros y debemos trabajar. Creo que eso es un error. Ahora, la presencialidad o no, en un momento donde tenemos tantos fallecidos, tantos contagiados, bueno, en ese momento, apostar 15 días a la no presencialidad, a la virtualidad, no me parece algo descabellado. Debemos bajar, debemos aplanar la curva de contagio, debemos cuidarnos. Están saturadas, el sistema de salud está saturado. O sea, cuando hablamos de presencialidad, creo que hay que diferenciar lo que es la presencialidad en Rosario, grandes ciudades, que los jóvenes se mueven con transporte, vos movilizás muchas cosas, a diferencia de nuestro pueblo que van en bicicleta. Sí. Creo que hay que diferenciar, hay que ver, hay que ponerse a trabajar juntos, pero no es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Si el gobierno local dice A, la oposición dice B. Generemos ideas, júntense, y no es oponerse por oponerse. Creo que hay matices, ¿no?
que podríamos estar mejorando todos juntos. O sea, no es lo mismo Pellegrini que Rosario. Martín, bueno, antes celebrabas de que el PRO, tenga o comience a tener propuestas o de que de pronto aparezca dentro del escenario político de Pellegrini. Evangelina Tinello dice, creo que un pueblo sin salud, sin educación, sin justicia, sea quien sea el presidente, dice, por mandato del gobierno provincial, no es viable, hay que pensar en la gente toda. Una opinión de Evangelina Tinello, que es candidata a vicepresidente. Si te hacía esta pregunta en el 2019, seguramente la gente que te rodea decía, el hecho es que Martín comienza a ser una cara visible, porque en aquel momento estabas muy poco a nivel de Carlos Pellegrini, no eras una de esas caras que uno veía muy frecuentemente, y quizá pagaste ese costo, lo pagaste vos, lo pagó el grupo en las últimas elecciones. En ese momento Martín Gorosito era el candidato para el 2021, en ese momento. ¿Cambió esa idea? Creo que esa era la idea, sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos de los pros y los contras que podía llegar a tener mi candidatura como candidato a presidente comunal. La teníamos claro, pero sabíamos que esto era un comienzo a una larga participación social. En ese momento, si vos me hubieses preguntado, ¿sos el candidato en 2021? No lo hubiese dudado, a pesar de la amplia diferencia que hubo en las elecciones. Tus compañeros de lista decían, necesitamos usar la elección del 2019 para posicionarlo a nivel pueblo, Martín. Creo que nosotros necesitábamos en el 2019 revertir una situación del peronismo o de los ideales peronistas en Carlos Pellegrini. Se había diluido el movimiento, no existía. Creo que hoy se puede hablar de un movimiento que crea en una justicia social, que con una postura mucho más inclusiva que segmentar. Creo que esa era la intención. Hoy en el año que estamos transcurriendo, bueno, nos han, como a todos, la pandemia nos ha llevado a otros caminos que los que teníamos planificados. La verdad que esa es un poco el resumen de lo que fue este año. O sea, tuvimos que sobrellevar un año en donde no habíamos pasado nunca. O sea, nunca en nuestra historia habíamos tenido semejante cambio social debido a la pandemia, ¿no? Entonces, como que hoy yo sí, al haber sido candidato, hoy soy minoría, hoy con el gobierno provincial hemos tenido algunas reuniones, obviamente no con el gobernador, pero sí con segunda o terceras líneas. Hemos tenido muchas conversaciones, se ha trabajado, se intenta generar una territorialidad en el departamento, pero bueno, todo eso yo personalmente es como que lo veo, hablar de política en plena segunda ola y con problemas sanitarios, es como que me llamo más al silencio. Tuvimos unas reuniones a nivel local. ¿Estás evaluando? Sí, obviamente. La idea era armar un grupo de trabajo que se vio trastocado por esta pandemia, pero se habla constantemente. ¿Se están reuniendo? Nos reunimos, discutimos cómo evaluarlo, cómo apoyar a las autoridades comunales, cómo plantear nuestra forma de oposición constructiva. Siempre estuvimos detrás de eso, pero decir hoy si soy candidato o no, o si el grupo saca otro candidato de la galera, no estamos en condiciones. Creo que hay otras cosas como para discutir antes. Y bueno, ahora convenimos en que los tiempos se acorten de manera considerable. Lamentablemente sí, yo lo dije antes. Digo, las elecciones están en pie. Sí, lamentablemente sí. Es lo que dije antes. Yo soy de los que opinan de que debería haber habido un pacto político mucho más grande de lo que hoy hay, y no deberían estar las elecciones. No deberíamos estar hablando de elecciones en este momento de la pandemia.
Pero bueno, lamentablemente los que deciden no soy yo. Ahora, vos asegurás que el justicialismo va a tener presencia con una lista. Yo creo que sí, el movimiento siguió en comunicación. Yo creo que debería haber una postura, o por lo menos si no hubiese candidato, si no hubiese lista armada, no se termina el trabajo. O sea, si no la hay es por situaciones de pandemia, de cansancio de la gente o de esas cuestiones. ¿Lo planteas como una duda? Lo planteo como Digo porque se presentaron en aquel momento, dos años atrás, cuando el gobierno de la provincia era de un signo político, en este caso del socialismo, absolutamente adverso a la idea de ustedes. Hoy con Perotti, justicialismo, al frente de la provincia de Santa Fe, el justicialismo corre riesgo a nivel de Pellegrini de no presentarse. Eso es lo que plantea en provincia, que lo hablamos muchas veces con la gente que estamos en contacto. O sea, lo que se debería hacer es no, en 2019 armamos una lista muy improvisada. O sea, como lo dijimos antes, siendo yo candidato, una persona muy poco conocida en la localidad, tenía esas cuestiones de dificultad, sabíamos de dónde estábamos parados, pero nuestra intención era armar un trabajo, armar una estructura justicialista con unos ideales claros, compatibles con el gobernador, compatibles con lo que planteaba en la campaña a nivel nacional. Se vio trastocado todo. O sea, tenemos una inflación enorme, tenemos una descoordinación en un montón de políticas por desconocimiento. O sea, se fue para un lado, un encierro total durante un largo tiempo. Creo que no debería haber sido así. Hoy que necesitamos el cierre por lo sanitario, no lo podemos hacer porque ya está muy susceptible todo, lo económico, lo social, todo. Entonces, como que plantear qué se hace o no se hace, bueno, lo estamos charlando, lo tenemos que definir. ¿Te genera dudas? En lo personal, en lo personal, yo vuelvo a repetir, para mí no debería haber elecciones. O sea, claro, pero ese de no debería haber elecciones, ¿te plantea alguna duda de presentarte o no encabezando? Porque sí, porque hoy alguien del grupo me dijo la prioridad es Martín Gorosito. Uh-huh. Yo quiero ser fiel a lo que realmente pienso y siento, y decir, bueno, a la sociedad, acá hay un candidato que cuando necesitó las autoridades comunales se dispuso y se puso al lado de la autoridad comunal y le dio todo su apoyo. Es más, hay muchos que empezaron a decir que yo iba a armar una lista con Marina, que no nada que ver, porque tengo otros ideales. Creo que no es una mala gestión la de Marina, pero tengo otra visión de lo que quiero como pueblo. Pero plantear hoy, en medio de esta ola que se plantea en estos movimientos, es como que me choca, me incomoda estar hablando de una postulación. Claro, ¿te incomoda hablar de una postulación? Me incomoda hablar de una postulación cuando hay mucha gente que está sufriendo, cuando hay mucha gente que le cuesta salir de esta situación de pandemia. La verdad es que creo que debería haber otra postura política a nivel nacional y provincial en cuanto a las elecciones, pero bueno, obviamente trabajamos en 2019, trabajamos en lo que va, tenemos un punto de vista de localidad, sabemos dónde apuntar, sabemos, por ejemplo, si yo te puedo decir, ayer se tiró en la radio la presidenta comunal, que no lo planteó en comisión, lo tiró acá como una tentativa, un ideal de comprar una motoniveladora. Creo que es un completo error comprar una motoniveladora, más, lamentablemente, es decir, el nivel de industria argentina en ese tipo. ¿Estás en contra de que de la inversión o que se compre un producto argentino? Estoy en contra de la inversión, estoy en contra, totalmente en contra. Creo que hay un concepto equivocado, técnico equivocado. O sea, una motoniveladora para manejo rural en nuestra localidad en resumidas palabras, tiene 350 kilómetros o más de caminos. Con una motoniveladora vos podés hacer de repaso 7 kilómetros diarios.
estás hablando de que te llevaría 50 días repasar 2 veces el distrito de Pellegrini. O sea, es inviable hacerlo con una motoniveladora. Hay equipos que son mucho más veloces, como un tractor y un perfilador de suelo triarticulado, neumático, demás, que es la mitad de la inversión, y podés hacer a 20 kilómetros por día. O sea que lo harías en 17 días comparado con 50. Para plantearlo en el costo de Pellegrini, el costo de combustible de una motoniveladora para repasar todos estos kilómetros estaría en algo de 3,7 litros. Si uno usa otro equipamiento, como un tractor y un perfilador, una niveladora, estaríamos hablando de 1,3 litros por hectárea. O sea, esa diferencia hace que no se pueda comprar semejante inversión. Y lo nacional es, como equipamiento, no llega a dar las prestaciones y la durabilidad que dan los otros equipamientos como Caterpillar. Claro. ¿Lo vas a plantear esta noche en reunión? No, no está en el temario. No está en el temario. No, cuando llega al temario ya está decidido. Digamos, esto se plantea siempre así. Martín, charlamos en estos días. Los tiempos son cortos en cuanto a la presentación de las listas. Uno mira hacia adelante y dice, de aquí a pocas semanas tiene que decidir el justicialismo, ¿no? Se tiene que decir, no sé si se corrió también la fecha de presentación. Hablaban de correr las elecciones, yo supongo que la presentación también, o sea que estaríamos hablando de julio, si se corrió un mes. La verdad es que nosotros tenemos un equipo, tenemos un programa, tenemos, o sea, todo como para... Falta definir los nombres. Falta definir los nombres, falta cumplimentar un poco la estrategia integral. Ahora te dijeron a vos que eso es la prioridad. En provincia también, o sea, se habla de eso, o sea, el acompañamiento es todo, lo que estoy recibiendo, las llamadas son muchas. La verdad que a diferencia de la otra elección, que no era gobierno, el justicialismo, y no había un armado departamental, hoy yo tengo llamado, un montón de apoyo, y la verdad que eso me deja mucho más tranquilo para tomar cualquier decisión. Gracias por la visita. No, muchísimas gracias a usted por el espacio.